Buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Gracias, profe. Bien, pues vamos a continuar con los temas de ecuaciones diferenciales. Hemos visto ya lo que es una ecuación diferencial, cómo se clasifican. También definimos lo que es la solución de una ecuación diferencial. Veíamos que se puede representar en forma explícita y en forma implícita. Analizamos lo que es la solución general y lo que es una solución particular. Hoy veremos el teorema, el problema de valor inicial, junto con el teorema de existencia de solución única. Después analizaremos ya los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales y la forma en que se resuelven. Veremos lo que son las ecuaciones separables y las ecuaciones homogéneas. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir la presentación. Y entonces tenemos lo que es el problema de valor inicial. Entonces, a menudo nos interesa resolver una ecuación diferencial sujeta a condiciones prescritas, que son las condiciones que se imponen a y de x o a sus derivadas, en algún intervalo y que contenga a x sub 0, el problema resolver, y tenemos ahí la ecuación diferencial, y por la derivada de orden n de y con respecto a x igual a f de x, y, derivada de y, etcétera, derivada de orden n-1 de y. Sujeta a estas condiciones, y en x sub 0 es igual a y sub 0, derivada de y en x sub 0 es igual a y sub 1, etcétera, derivada de orden n-1 de y en x sub 0 igual a y sub n-1, donde y sub 0, y sub 1 hasta y sub n-1 son constantes reales especificadas arbitrariamente. Entonces, a esta ecuación con las condiciones se le llama problema de valor inicial. Entonces, un problema de valor inicial es una ecuación diferencial con condiciones iniciales. Los valores dados de la función desconocida y de x y de sus primeras n-1 derivadas en un solo punto x sub 0, es decir, y en x sub 0 igual a y sub 0, derivada de y en x sub 0 igual a y sub 1, etcétera, derivada de orden n-1 de y en x sub 0 igual a y sub n-1, se llaman condiciones iniciales. Entonces, a eso se refiere lo que es un problema de valor inicial a una ecuación diferencial junto con condiciones iniciales. Entonces, ese es un problema de valor inicial. Y al considerar un problema de valor inicial, entonces surgen dos preguntas importantes. ¿Este problema de valor inicial siempre tendrá solución? Y otra pregunta es que en el caso de que exista la solución, ¿esta será única o pueden ser varias? Bien, entonces vamos a ver el teorema que nos aclara estas dos preguntas, nos responde estas dos preguntas. Entonces, la primera es si existe solución para un problema de valor inicial. De hecho, en el teorema veremos las condiciones bajo las cuales existe solución. Entonces, vamos a revisar este teorema. Entonces, teorema de existencia de una solución única. Este teorema está definido para ecuaciones de primer orden, que son las que vamos a analizar en esta unidad, las de primer orden. Aunque se puede generalizar para cualquier ecuación de orden n. Entonces, el teorema dice lo siguiente: sea R una región rectangular en el plano XY, definida por
A menor o igual que X menor o igual que B, C menor o igual que Y menor o igual que D, que contiene al punto X sub 0, Y sub 0 en su interior. Si f de x, y la parcial de f con respecto a y son continuas en la región R, entonces existe algún intervalo y sub 0 dado por x sub 0 menos h, x sub 0 más h. Este intervalo es un intervalo abierto con h mayor que 0. Y este intervalo está contenido en el intervalo a, b. Y una función única y de x definida en x sub 0, que es una solución del problema con valores iniciales de primer orden. Ese problema de valores iniciales es este. La derivada de y con respecto a x igual a f de xy, con la condición de que y en x sub 0 es igual a y sub 0. Entonces tengo la ecuación diferencial de primer orden, que es la derivada de y con respecto a x igual a f de xy, y la condición de que y en x sub 0 es igual a y sub 0. Entonces, si la función f de xy y la parcial de f con respecto a y son continuas en una región R, entonces este problema tiene solución y además la solución es única. En el teorema nos dice que existe algún intervalo y sub 0 contenido en a, b y una función única y de x definida en ese intervalo y sub 0, que es además solución del problema de valor inicial. Entonces, bajo condiciones de continuidad, va a existir la solución del problema de valor inicial. Entonces, si tenemos que la función f de xy y su derivada parcial con respecto a y son continuas en una región R, entonces este problema va a tener solución y además la solución va a ser única. Si alguna de estas condiciones no se cumple, es decir, si f o la parcial de f con respecto a y, si alguna de ellas no es continua en R, entonces no puedo garantizar la existencia de la solución. Entonces puede ser que en ese caso no exista. Y cuando queremos resolver un problema de valor inicial y llegamos a que no tiene solución, debemos de analizar qué es lo que está pasando con la función f, porque si la función f no es continua o la parcial de f con respecto a y no es continua, entonces a eso se debe que la solución no existe. Pero si tanto f como la parcial de f con respecto a y son continuas, entonces si llegamos a que la solución no existe, es porque estamos cometiendo algún error a la hora de resolver la ecuación diferencial. Entonces, un problema de valor inicial de primer orden siempre tiene solución bajo condiciones de continuidad de f y de la parcial de f con respecto a y. Bueno, y ahora pues vamos a analizar ya los tipos de ecuaciones diferenciales y vamos a ver cómo se resuelven. Hoy veremos entonces las separables y las homogéneas. Nos vamos a iniciar con las ecuaciones en variables separables. Entonces, este tipo de ecuaciones son variables separables y definimos entonces lo que es una ecuación en variables separables. Entonces dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma derivada de y con respecto a x igual a g de x por h de y, se dice que es separable o que tiene variables separables. Entonces, esta es la forma de una ecuación diferencial separable. Tenemos que la derivada de y con respecto a x debe de ser igual a el producto de dos funciones, una que dependa de x y la otra que dependa de y. Si ocurre esto, entonces la ecuación es separable.
o se dice que tiene variables separables. Y bueno, pues estas son muy fáciles de resolver. Para resolver una ecuación diferencial separable, primero separamos variables y luego integramos. Entonces tenemos derivada de y con respecto a x igual a g de x por h de y. Entonces lo que voy a hacer es agrupar de un lado los términos que contengan a la variable y de otro lado los términos que contengan a la variable x. Entonces, por ejemplo, acá dejo la diferencial de y este término que es h de y lo agrupo acá de este lado, del lado izquierdo de la igualdad. Si está aquí multiplicando, entonces lo paso dividiendo. Tengo la diferencial de y que quedó del lado izquierdo sobre h de y, que es el término que estoy agrupando de este lado. Y la diferencial de x que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. El g de x queda del lado derecho y solo paso la diferencial de x multiplicando. Y entonces me queda diferencial de y sobre h de y es igual a g de x por la diferencial de x. Y ya que separé variables, aquí ya nada más del lado izquierdo solo quedan términos que dependen de y del lado derecho solo términos que dependen de x. Entonces ya separamos las variables, ahora integramos. Entonces queda la integral de la diferencial de y sobre h de y es igual a la integral de g de x diferencial de x. Entonces, de esta manera vamos a llegar a la solución de una ecuación separable. Entonces, solo dos pasos. El primero es separar variables y el segundo es integrar. Y como verán, la solución generalmente va a quedar en forma implícita. De aquí al integrar la diferencial de y sobre h de y, me queda una función de y. Luego del lado derecho, como tengo la integral de g de x diferencial de x, al integrar me queda una función que depende de x. Entonces voy a tener del lado izquierdo una función que depende de y, del lado derecho una función que depende de x. Entonces la solución en el caso de las ecuaciones separables generalmente queda en forma implícita. Y veamos entonces un ejemplo. En este ejemplo me dicen resolver la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x igual a 4 menos 2x sobre 3y cuadrada menos 5. Entonces, esta ecuación tiene la forma de una ecuación separable, ya que si separamos esto, bueno, aquí del lado derecho de la igualdad, esta fracción la puedo ver como el producto de dos términos. Un término sería 4 menos 2x y el otro término sería 1 sobre 3y cuadrada menos 5. Y cada término depende solo de una variable, de x o de y. Bien, entonces es una ecuación en variables separables. Entonces, para resolverla, lo que vamos a hacer primero es separar variables. Entonces tenemos derivada de y con respecto a x igual a 4 menos 2x sobre 3y cuadrada menos 5. Y entonces separamos este término que divide, pasa multiplicando el otro lado, y me queda 3y cuadrada menos 5 que multiplica la diferencial de y. Y luego del lado derecho tenemos 4 menos 2x y esta diferencial de x la voy a agrupar con 4 menos 2x. Entonces me queda que esto es igual a 4 menos 2x por la diferencial de x. Entonces ya separamos variables. Ahora lo que sigue es integrar en ambos lados de la igualdad. Entonces integramos a 3y cuadrada menos 5 con respecto a y. Y esto es igual a la integral de 4 menos 2x diferencial de x. Y estas integrales son directas. La integral de 3y cuadrada es y cúbica. La integral de 5 es 5y, queda y cúbica menos 5y, más la constante de integración. Y esto es igual a la integral de 4 es 4x, la integral de 2x es x cuadrada. Más, nuevamente, una constante de integración que ahora la denoto como c sub 2. Notamos que del lado izquierdo agregué una constante de integración y también del lado derecho.
Ahora, es suficiente agregar solo una constante, ya que, como verán, esta constante C sub 1 la puedo agrupar con la constante C sub 2. Y entonces la solución queda de esta forma. Y cúbica menos 5y igual a 4x menos x cuadrada más una constante. Esta constante sería C2 menos C1. Entonces me queda solo una constante. Entonces cuando integremos no es necesario agregar constante de los dos lados de la igualdad. Con que se agregue a una de las dos es suficiente. Y entonces en este caso tenemos que la solución general es y cúbica menos 5y igual a 4x menos x cuadrada más una constante. Y como verán, la solución queda en forma implícita. En este caso, ¿será posible llevarla a la forma explícita, a la solución? ¿Puedo despejar de esta última ecuación a y o a x? Les pregunta, ¿ustedes qué piensan? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿cómo se despejaría? A ver, díganme cómo. ¿Cómo dejarían sola, por ejemplo, a la variable y? No habría forma porque aparece otro término que también tiene a y, que es y cúbica. Entonces, podría pasar y cúbica restando del otro lado y luego el menos 5 dividiendo, pero del lado derecho quedaría también y, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Si factorizamos, me va a quedar y que multiplica y cuadrada menos 5, pero igual no puedo despejar. Lo mismo ocurre con la x, no la puedo despejar. Podría a lo mejor sacar factor común x que multiplica 4 menos x, pero ese término nuevamente al pasarlo del otro lado, quedarían las variables, la variable del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces no, en este caso no es posible llevar a la forma explícita a la solución. No hay manera, lo pueden intentar y verán que no hay manera de representar la solución en forma explícita. Entonces no siempre se puede representar la solución en forma explícita. En este caso, pues se queda indicada así en forma implícita la solución. Entonces, este último resultado es la solución. Y cúbica menos 5y igual a 4x menos x cuadrada más c. Esa es la solución general de esta ecuación diferencial. Bueno, pero entonces en eso consiste el método. 2 pasos, separar variables y luego integrar en ambos lados de la igualdad. ¿Qué les parece el método? A simple vista parece sencillo. ¿Por qué a simple vista? Es sencillo. A lo mejor lo que se complica es el álgebra a la hora de separar variables. O lo que se puede complicar sería la integral, dependiendo. En este ejemplo, pues la integral fue muy sencilla. También la forma de separar las variables, pues fue fácil. Pero este es el método más sencillo para resolver ecuaciones diferenciales. Claro, la ecuación debe de tener cierta forma. Bueno, pero veamos otro ejemplo. Vamos a ver ahora el ejemplo de un problema de valor inicial. Entonces tenemos el problema de valor inicial, que consta de una ecuación diferencial junto con una condición. Entonces tenemos la ecuación diferencial, que es la derivada de y con respecto a x igual a menos x sobre y. Y la condición es que y en 4 es igual a menos 3. Y en 4 es igual a menos 3. Ajá. Bien, entonces, esta
¿Este problema tendrá solución? Pues sí, vamos a ver que sí tiene solución. Entonces lo que voy a hacer es primero resolver la ecuación diferencial. Entonces tenemos la derivada de y con respecto a x igual a menos x sobre y. Y entonces para resolver la ecuación lo primero que vamos a hacer es separar variables. Entonces esta y que divide pasa multiplicando, la diferencial de x que divide pasa multiplicando. Y entonces nos queda y diferencial de y es igual a menos x diferencial de x. Bien, entonces ya que separamos variables, lo que sigue es integrar en ambos lados de la igualdad. Entonces integramos en ambos lados. Queda la integral de y por la diferencial de y igual a la integral de menos x por la diferencial de x. Integral de y es y cuadrada sobre 2. Y esto es igual a menos la integral de x es x cuadrada sobre 2. Entonces tenemos y cuadrada sobre 2 es igual a menos x cuadrada sobre 2 más una constante de integración denotada como c sub 1. Luego, como tengo y cuadrada sobre 2 y x cuadrada sobre 2, puedo multiplicar todo por 2. 2 por y cuadrada sobre 2 queda y cuadrada. Luego 2 que multiplica menos x cuadrada sobre 2 queda menos x cuadrada. Y 2 que multiplica c1 queda 2c1, que sigue siendo una constante que le llamo simplemente c2, c sub 2. Entonces tengo y cuadrada es igual a menos x cuadrada más c sub 2. Agrupamos este menos x cuadrada del lado izquierdo y queda entonces x cuadrada más y cuadrada igual a una constante. Entonces esa es la solución general, x cuadrada más y cuadrada igual a una constante. ¿Y qué me representará esta ecuación en el plano? ¿Una circunferencia? Una circunferencia, bien. Si es una circunferencia con centro en el origen y radio raíz de c. Entonces, esta es la solución. De hecho, la solución me representa toda una familia de circunferencias concéntricas centradas en el origen. Eso es lo que me representa la solución general. Toda una familia de curvas, que son circunferencias en este caso. Bien, entonces de todas esas curvas, de todas esas gráficas, vamos a buscar la que satisface esta condición de que y en 4 es igual a menos 3. Entonces, ahora vamos a sustituir la condición inicial en la solución general y después vamos a despejar a la constante. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos que, de acuerdo a la condición inicial, y en 4 es igual a menos 3, significa que x vale 4 y y vale menos 3. Entonces, y en 4 igual a menos 3 implica que, de acuerdo a cómo está dada la solución, es x cuadrada, que en este caso sería 4 al cuadrado más y cuadrada, y es menos 3, queda menos 3 al cuadrado, y esto es igual a una constante. Entonces, me queda que la constante va a ser igual a 4 al cuadrado es 16, 3 menos 3 al cuadrado es 9. 16 más 9 es 25, entonces la constante es igual a 25. Y así la solución particular es x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Esa es la solución particular. Entonces, en el caso de un problema de valor inicial, a lo que llegamos es a una solución particular. De todas las circunferencias con centro en el origen y radio de raíz de c, la única que pasa por el punto 4, menos 3 es esta de aquí, x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Es decir, es la circunferencia con centro en el origen y radio 5. ¿Sí está claro? Sí, nada más, ¿cómo dijo que sacaba el 3, el menos 3?
El 3 y el menos 3. Sí, el de la solución general. Es que dijo que y, cuando y es 4 es igual a menos 3. De acuerdo a la condición que nos da, dice que y en 4 es igual a menos 3. Entonces, y depende de x. Entonces, este 4 me está representando x. Y este menos 3 me está representando a y. Entonces, x vale 4 y y vale menos 3. Y sustituimos en la solución general. En donde está x pongo el 4, donde está y pongo menos 3. Y de ahí tengo que encontrar el valor de la constante. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, cuando resolvemos una ecuación diferencial, pero cuando resolvemos un problema de valor inicial, llegamos a una solución particular. Bien, entonces está claro, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a ver un ejemplo más. Me piden resolver la ecuación diferencial y ahora tenemos la ecuación diferencial, está dada en términos de diferenciales, no en términos de derivadas como los ejemplos anteriores. El ejemplo 1 era la derivada de y con respecto a x igual a una función que dependía de x y y. Luego en el ejemplo 2, derivada de y con respecto a x igual a una función que dependía de x y y. En este caso tenemos una función que depende de x por la diferencial de y, luego una función que depende de y por la diferencial de x. Claro que aquí puede ser función que depende de x y y, lo mismo acá. Pero bueno, entonces las ecuaciones diferenciales algunas veces están dadas en términos de derivadas y otras veces en términos de diferenciales, pero tiene el mismo significado. Bueno, entonces vamos a resolverla. Para resolverla, separamos variables. Tenemos 1 más x por la diferencial de y menos y por la diferencial de x igual a 0. Entonces, para resolver, primero separamos variables. Este término que está restando lo agrupo del otro lado sumando. Queda 1 más x por la diferencial de y es igual a y diferencial de x. Luego, este término que es y, que multiplica, lo paso dividiendo del otro lado. Y lo mismo hago con el 1 más x que está multiplicando, lo paso dividiendo del otro lado. Y queda entonces la diferencial de y sobre y es igual a la diferencial de x sobre 1 más x. Ya que separamos variables, pues ahora integramos en ambos lados. Queda la integral de la diferencial de y sobre y es igual a la integral de la diferencial de x sobre 1 más x. La integral de la diferencial de y sobre y es logaritmo natural de valor absoluto de y. Y la integral de la diferencial de x sobre 1 más x, a través de una sustitución, nos queda que es logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x, más una constante c sub 1. Entonces, esta sería la solución general, solo que está dada en forma implícita. En este caso, es fácil llegar a la solución explícita. Como verán, aquí del lado izquierdo de la igualdad me queda una función que depende de y, del lado derecho una función que depende de x. Entonces, del lado izquierdo puedo anular la función logaritmo para que solo quede la variable y así llegar a la solución explícita. Entonces, aplicamos la exponencial en ambos lados de la igualdad para anular el logaritmo natural. Queda exponencial del logaritmo natural de valor absoluto de y es igual a exponencial del logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x más una constante c sub 1. Entonces, del lado izquierdo se anula la exponencial y el logaritmo y solo queda la variable y. Del lado derecho, primero aplico leyes de los exponentes.
e a la logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x más c1, lo puedo ver como e a la logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x por e a la c sub 1. Anulamos la exponencial con el logaritmo y queda 1 más x, y este término e a la c sub 1, como c sub 1 es una constante, al aplicarle la exponencial sigue siendo una constante. Entonces nada más le cambio de nombre y le llamo c. Así tenemos que la solución general es y igual a c por 1 más x. Entonces, en este caso, como verán, sí fue posible llegar a la solución explícita. En el primer ejemplo veíamos que no era posible llegar a la solución explícita, que la solución general quedó en forma implícita. Pero en este ejemplo notamos que sí se puede llegar a la solución explícita. Entonces, cuando se pueda, tenemos que llegar a la solución explícita, y cuando no, pues se deja indicada en la forma implícita. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces van a hacer ahora estos ejercicios. Son 3 ejercicios de ecuaciones separables. 2 de ellos son problemas de valor inicial. El 2 y el 3 tienen condiciones. Resuelvan alguno de estos. Escojan alguno, resuélvanlo y en 5 minutos checamos cómo van. Nos tienen 5 minutos. Ejercicios. Intentándole a la 2 y a la 3, profe, porque ¿No han terminado ninguno? el 1 nada más. El primero. El más fácil. Sí. No, de hecho están Sí, sencillos. Bueno, en el primero, ¿cómo les quedó la solución? Me queda 5y cúbica más 6y cúbica igual a 15 seno de x más c. No. ¿Y de dónde salió el 5? Es que me quedaban dividiendo, y para quitarlo lo multipliqué por un 15 todo. No sé si esté bien. Pero no queda ningún término así. Profe, ¿Sí? a mí me quedó de otra forma. Ajá, ¿cómo te quedó? Logaritmo natural de y más y al cuadrado más c sub 1 es igual a seno de x más c sub 2. Ajá. sí, igual me quedé. Igual me quedé. Sí, así debe de quedar. Entonces hay que tener cuidado ahí con los despejes. Profe, ¿no lo podré explicar para ver cómo llegaron? Es que ya no llegué ahí tampoco. Pues nada más es separando. A ver, déjenme. Profe, Sí. es que la dosis está difícil. ¿Cuál difícil? Está bien fácil. Yo le explico a Álvaro, pero pues haga la 2, por favor. A ver, ahorita estoy abriendo acá la pizarra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El 1 o el 2? Yo del 2 también tuve problemas. No, al final sí pude integrar, pero no. ¿Cuál es tu respuesta? Hasta después de integrar me salió x menos logaritmo natural de y más 2 es igual a una constante. Ajá. Pero de ahí ya no sé qué se tenga que hacer para llegar a la específica. A la explícita, despejar a Y. Sí, vas bien. Si nada más sería despejar a Y. En la primera tenemos derivada de Y
con respecto a X igual a Y por el coseno de X sobre 1 más Y cuadrada, 1 más Y cuadrada, sí. Entonces, cuando separamos este término que está dividiendo, pasa multiplicando y queda entonces aquí 1 más Y cuadrada por la diferencial de Y este término que es Y, que está multiplicando a coseno, pasa aquí dividiendo. Dividiendo acá, queda sobre Y. Y esto es igual a coseno de X y la diferencial de X que está multiplicando aquí, que está dividiendo acá, pasa multiplicando de este lado. Y entonces, pues ya de aquí tenemos que acá simplificar. Nos quedaría 1 sobre Y más Y. Por la diferencial de Y. Y de este lado, ¿qué pasó? Y de este lado, pues queda igual, coseno de X. Entonces aquí creo que ya no debe de haber problema, nada más integramos y llegamos a la solución. Al integrar 1 sobre Y queda el logaritmo de Y, al integrar Y queda Y cuadrada sobre 2. Pero aquí me faltó un 2. ¿Pero primero un 2? Sí. Ajá, aquí va un 2, ¿verdad? Ajá, entonces ya con eso queda más sencillo. Aquí es 2Y cuadrada. Pues aquí es 2 Y cuadrada, y entonces en esta parte quedaría 2Y. Y entonces la integral de 2Y es Y cuadrada, y de este lado la integral de coseno es seno. Alguien me había dicho que le quedaba 5 y 15. ¿Cuál fue el problema? Lo despejé mal. Ajá. Al inicio lo despejé mal y por eso desde ahí ya fue todo lo que... Sí, deben de tener cuidado en cuanto al despeje. Para el segundo ejercicio tenemos la derivada de Y con respecto a X es igual a Y más 2. Y bueno, tienen las condiciones también. Aquí a lo mejor lo que le está causando un poco de conflicto es el despeje. ¿Cómo despejar? Pues bien, primero, este término que está dividiendo, que es la diferencial, pasa multiplicando. Y queda entonces diferencial de Y es igual a Y más 2 por la diferencial de X. Y luego este término Y más 2 que multiplica la diferencial de X, lo paso del otro lado dividiendo y queda entonces diferencial de Y sobre
y más 2 es igual a diferencial de x. Y bueno, ya ahí nuevamente la integral queda un logaritmo de valor absoluto de y más 2 es igual a x más una constante. Pueden aplicar en ambos lados la exponencial para eliminar el logaritmo del lado izquierdo y luego el 2 pasarlo del otro lado restando. Bueno, pues entonces los terminan de tarea. De todas formas, si hay dudas, todavía el viernes podemos checar en asesoría las dudas que tengan. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya tienen acá una idea en el 2 de cómo resolverlo, ya nada más lo terminan y el 3 pues sí, lo hacen completito. Entonces vamos a continuar con el tema. ¿Sí vieron lo último que hice? ¿Sí les aparece en la pantalla la pizarra? ¿El ejercicio 2? Ajá. Se queda hasta diferencial de y Hasta sobre diferencial de y sobre y más 2 igual a diferencial de x. Ajá. Lo que pasa es de que como se interrumpió un poco lo de la pizarra, no me aparece que se las esté presentando. Pero sí estaba compartida, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces, hemos visto ya las ecuaciones separables. Vamos a ver ahora las ecuaciones homogéneas. Estas ecuaciones homogéneas se pueden transformar en ecuaciones separables. Entonces, a partir de una sustitución, vamos a transformar una ecuación homogénea en una ecuación en variables separables. Y bueno, para resolver la ecuación separable, pues lo vamos a hacer como hemos visto hasta el momento. Bien, entonces definimos lo que es una ecuación homogénea, pero para eso antes definimos lo que es una función homogénea. Entonces, si una función f tiene la propiedad de que f de t por x, t por y es igual a t a la alfa por f de xy para algún número real alfa, entonces se dice que es una función homogénea de grado alfa. Entonces, para que una función de dos variables, f depende de dos variables, de x y y, para que esta función sea homogénea, debe de cumplir con la propiedad de que al evaluar a f en t por x, t por y, pueda sacar este parámetro t o esta constante t, pero elevado a la alfa, por la función f de xy. Y este alfa me determina entonces el grado de la función en el sentido de esta definición. Bien, entonces una función homogénea es la que satisface esta condición. Ahora, una ecuación diferencial de primer orden en forma diferencial, es decir, en la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, se dice que es homogénea si ambas funciones coeficientes m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Es decir, tanto m como n deben de cumplir esta condición que enunciamos en la definición y la deben de cumplir para el mismo valor de alfa. Entonces, si tanto m como n satisfacen esta condición para el mismo valor de alfa, entonces se dice que la ecuación diferencial es homogénea. Y entonces, para resolverla,
Si tenemos que la ecuación diferencial es homogénea, entonces m de xy y n de xy son funciones homogéneas de grado alfa. Y utilizando entonces la propiedad de las funciones homogéneas, puedo escribir a m de xy como m de x por 1, x por y sobre x. Si multiplico x por 1 me queda el x. Si multiplico x por y sobre x me queda y. Ahora bien, este x es como si fuera el t que aparece en la definición. En la definición aparece una t multiplicando a las dos variables, tanto a x como a y. Entonces, en nuestro caso, este x haría el papel de t. Y entonces, por la propiedad de las funciones homogéneas, lo puedo sacar. Y queda x a la alfa por m de 1, y sobre x. De la misma forma, n de xy lo puedo ver como n de x por 1, x por y sobre x. Y puedo sacar el x, pero elevado a la alfa. Queda x a la alfa por n de 1, y sobre x. Entonces, de la ecuación diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, al sustituir en lugar de m de xy, x a la alfa por m de 1, y sobre x, y en lugar de n de xy, x a la alfa de n de 1, y sobre x, nos queda lo siguiente. Queda x a la alfa por m de 1, y sobre x por la diferencial de x, más x a la alfa por n de 1, y sobre x, diferencial de y igual a 0. Ahora el x al alfa aparecen en los dos términos de la suma, en los dos sumandos, entonces lo puedo sacar como factor común. Queda x al alfa que multiplica m de 1, y sobre x, diferencial de x, más n de 1, y sobre x, diferencial de y, igual a 0. Este x al alfa lo puedo pasar del otro lado multiplicando y queda entonces m de 1, y sobre x, diferencial de x, más n de 1, y sobre x, diferencial de y, igual a 0. Y ahora podemos notar que aparece este término y sobre x en las dos funciones. Entonces, eso me sugiere que debo de hacer una sustitución. Y vamos a hacer u igual a y sobre x. Si tenemos que u es igual a y sobre x, entonces y se puede ver como u por x. Entonces esta x que divide pasa multiplicando del otro lado y queda y igual a u por x. Y si y es igual a u por x, entonces vamos a tener que la diferencial de y es u diferencial de x más x diferencial de u. Luego, sustituyendo en la ecuación diferencial, vamos a tener lo siguiente. La ecuación diferencial es m de 1, y sobre x diferencial de x más n de 1, y sobre x diferencial de y igual a 0. Entonces me queda m de 1, u. En lugar de y sobre x pongo u. Por la diferencial de x más n de 1, u. En lugar de y sobre x puse u. Y en lugar de la diferencial de y ponemos u diferencial de x más x diferencial de u igual a 0. Luego desarrollo el producto n de 1, u que multiplica a u diferencial de x más x diferencial de u y agrupo términos. Entonces voy a agrupar los que multiplican a la diferencial de x, que es m de 1, u más u, que es el de acá, el de la diferencial de x, u por n de 1, u. Entonces estos dos términos se están multiplicando a la diferencial de x. Más x por n de 1, u, diferencial de u igual a 0. Y podemos notar que esta ya es una ecuación separable. Esta función, que es el coeficiente de la diferencial de x, solo depende de u. Y aquí en el coeficiente de u tengo el producto de una función que depende de x con una que depende de u. Entonces voy a poder separar. Entonces esta
ecuación a la que hemos llegado a partir de la sustitución es una ecuación separable. Entonces tenemos que una ecuación homogénea se puede transformar en una ecuación separable, considerando cualesquiera de las siguientes sustituciones. Aquí utilicé una que fue u igual a y sobre x, de donde queda que y es u por x y la diferencial de y es u diferencial de x más x diferencial de u. Pero también puedo utilizar la sustitución b igual a x sobre y, de donde tenemos que x es igual a b por y la diferencial de x es b diferencial de y más y diferencial de b. Entonces puedo utilizar cualquiera de estas dos sustituciones. Algunos autores recomiendan que si n es más sencilla que m, utilizar la sustitución u igual a y sobre x. Y si m es más sencilla que n, utilizar la sustitución b igual a x sobre y. Bien, entonces veamos los ejemplos. En el primer ejemplo nos pide resolver la ecuación diferencial x cuadrada más y cuadrada por la diferencial de x más x cuadrada menos xy por la diferencial de y igual a 0. Entonces lo primero que debo de hacer es comprobar si la ecuación diferencial es homogénea o no. Para poder aplicar el método, la ecuación debe de ser homogénea. Entonces primero comprobamos si es homogénea o no. Tenemos que m de xy es igual a x cuadrada más y cuadrada, es el coeficiente de la diferencial de x. Y n de xy es x cuadrada menos xy, que es el coeficiente de la diferencial de y. Bien, entonces comprobemos que estas funciones son homogéneas y del mismo grado. Entonces evaluamos la función m en t por x, t por y. En lugar de x tengo t por x, en lugar de y, t por y. Sustituimos. Queda t por x al cuadrado más t por y al cuadrado. Esto es t cuadrada por x cuadrada más t cuadrada por y cuadrada. Sacando factor común, que sería t cuadrada, nos queda t cuadrada que multiplica x cuadrada más y cuadrada. Pero esto lo puedo ver entonces como t cuadrada por m de xy. M de xy es x cuadrada más y cuadrada. Entonces me queda que el resultado es t cuadrada por m de xy. Eso significa que que la función m es homogénea de grado 2. Quien me determina el grado es la potencia de t. Entonces m de xy es homogénea de grado 2. Ahora hago lo mismo con la función n. Evalúo en t por x, t por y. Y queda t por x al cuadrado menos t por x por t por y. T por x al cuadrado es t cuadrada por x cuadrada menos, acá multiplico t por t, sería t cuadrada, x por y queda como x por y. Y ahora, sacando factor común, tenemos t cuadrada que multiplica x cuadrada menos xy. Esto es t cuadrada por n de xy. Y llegamos a que n es homogénea de grado 2. Como las dos funciones, tanto m como n, son homogéneas y como tienen el mismo grado, que es 2, entonces la ecuación diferencial es homogénea. Entonces ya tenemos que es homogénea, ahora vamos a resolverla. Para resolverla necesito utilizar una sustitución. Comparo las dos funciones m y n. M es una suma de cuadrados. N es una diferencia entre un cuadrado y el producto de dos términos lineales. Entonces puedo considerar que n es más sencilla, porque solo aparece un término al cuadrado y los otros son lineales. Por eso puedo considerar que es más sencilla. Y como n es más sencilla, entonces voy a utilizar u igual a y sobre x. Si u es igual a y sobre x, entonces y es igual a u por x. Y la diferencial de y es u diferencial de x más x diferencial de u. Bien, entonces sustituimos en la ecuación diferencial.
En lugar de y voy a poner u por x y en lugar de la diferencial de y voy a poner u diferencial de x más x diferencial de u. Entonces tengo x cuadrada, se pasa igual. Luego más, tengo y cuadrada que sería u por x al cuadrado. Esto por la diferencial de x más x cuadrada menos x. Y en lugar de y pongo u por x. Y en lugar de la diferencial de y pongo u diferencial de x más x diferencial de u igual a 0. Entonces me queda x cuadrada, esto queda igual. Aquí cuando elevo u por x al cuadrado queda u cuadrada por x cuadrada. Luego por diferencial de x más, aquí queda esta x cuadrada. Acá multiplico y queda menos u por x cuadrada. Esto por u diferencial de x más x diferencial de u igual a 0. Luego, este término, el primero lo paso igual, x cuadrada más u cuadrada por x cuadrada, esto por la diferencial de x, más, ahora multiplico x cuadrada menos u por x cuadrada por u diferencial de x. Entonces, esta u multiplica a estos dos términos, queda ux cuadrada menos u cuadrada x cuadrada por la diferencial de x. Luego multiplico x cuadrada menos u por x cuadrada a x diferencial de u. Y va a quedar entonces x por x cuadrada, queda x cúbica, menos u por x cuadrada por x, queda u por x cúbica. Y esto por la diferencial de u y todo igual a 0. Ahora saco factor común del primer y segundo sumando, que es la diferencial de x. Entonces, esta diferencial de x multiplica a x cuadrada más u cuadrada por x cuadrada más u por x cuadrada menos u cuadrada x cuadrada diferencial de x. Y del tercer sumando saco factor común que sería x cúbica, que multiplica 1 menos u por diferencial de u igual a 0. Luego de aquí simplifico el u cuadrada por x cuadrada con el menos u cuadrada por x cuadrada. Queda entonces x cuadrada más u por x cuadrada. Pues queda x cuadrada más u por x cuadrada, diferencial de x, más x cúbica por 1 menos u, diferencial de u, igual a 0. Sacando factor común de este término, queda x cuadrada que multiplica 1 más u, por la diferencial de x más x cúbica por 1 menos u por la diferencial de u igual a 0. Y esta ya es una ecuación separable. Entonces vamos a aplicar ahora el método de las separables. Es decir, separamos variables y luego integramos. Entonces, separamos variables. Tenemos x cuadrada por 1 más u diferencial de x más x cúbica por 1 menos u diferencial de u. Este x cúbica lo voy a pasar dividiendo, este 1 más u lo voy a pasar también dividiendo. Nos queda entonces x cuadrada sobre x cúbica por la diferencial de x más 1 menos u sobre 1 más u por la diferencial de u igual a 0. Entonces integramos, queda la integral, simplifico x cuadrada sobre x cúbica y queda 1 sobre x. Entonces tengo la integral de 1 sobre x de x más la integral de 1 menos u sobre 1 más u diferencial de u igual a 0. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de valor absoluto de x. La integral de 1 menos u sobre 1 más u diferencial de u es menos u más 2 veces logaritmo natural de 1 más u. Y ya tenemos hasta aquí la solución. Nada más que la solución queda en términos de x y u. Entonces me tengo que regresar en la sustitución. En lugar de u voy a poner y sobre x. Y queda entonces logaritmo natural de valor absoluto de x menos y sobre x más 2 por logaritmo natural de 1 más y sobre x igual a una constante c sub 1. C sub 1.
Entonces, luego lo que puedo hacer es agrupar términos para simplificar la expresión. Entonces me queda logaritmo natural de valor absoluto de x más 2 por logaritmo natural de valor absoluto de 1 más y sobre x igual a y sobre x más c1. Este término que estaba restando, el menos y sobre x, lo paso del otro lado sumando. Y ahora aquí del lado izquierdo aplico propiedades de los logaritmos. Este 2 lo puedo subir como potencia y como tengo suma de logaritmos, lo puedo ver como el logaritmo de un producto. Y queda el logaritmo de valor absoluto de x que multiplica a 1 más y sobre x, pero esto elevado al cuadrado. Y esto es igual a y sobre x más una constante c sub 1. Ahora voy a eliminar el logaritmo y para eso voy a aplicar la exponencial en ambos lados. Entonces me queda exponencial de logaritmo de valor absoluto de x que multiplica a 1 más y sobre x al cuadrado. Es igual a e a la y sobre x más una constante. Entonces del lado izquierdo se elimina la exponencial y el logaritmo y queda x que multiplica a 1 más y sobre x al cuadrado. Y esto es igual a, aquí aplico leyes de los exponentes, queda e a la y sobre x por e a la c sub 1. Pero e a la c sub 1 es una constante que la denoto como c nada más. Luego puedo hacer la suma que está dentro del paréntesis y queda x que multiplica x más y sobre x. Y esto elevado al cuadrado es igual a c por e a la y sobre x. Luego separo el cuadrado, como es el cuadrado de un cociente, me queda el cuadrado del numerador sobre el cuadrado del denominador. Queda x que multiplica a x más y al cuadrado sobre x cuadrada, y esto es igual a c por e a la y sobre x. Simplifico x con x cuadrada, queda x más y al cuadrado sobre x, es igual a c por e a la y sobre x. Y luego esta x que divide pasa del otro lado multiplicando y queda x más y al cuadrado es igual a c por x por e a la y sobre x. Entonces esta es la solución general. Aquí nuevamente no puedo llevar la solución a la forma explícita, pero ya la escribí en una forma más sencilla, sin logaritmos naturales. ¿Sí está claro el método? Pues más o menos, profe. Está muy tedioso. Sí. Está muy largo, profe. Está un poco laborioso, pero es pura álgebra. Deben de tener cuidado porque ahí es pura álgebra para reducir términos, para simplificar. Luego vienen las integrales y luego en algunos casos pues hay que llevarla a una forma más sencilla. Pero pues sí, es álgebra, final de cuentas, y es cálculo integral. Aunque sí el método está un poco laborioso. Profe, entonces para la solución general siempre tenemos que simplificar lo máximo. Pues de preferencia sí. De preferencia escribirlo de una forma sencilla. Claro que si llegan a cierta parte, por ejemplo acá, si llegan a esta parte, a donde ya sustituyen lo que es la u, la variable u, no hay problema. Lo pueden dejar. Claro que con los conocimientos que tienen, pues deben de llegar hasta esta forma más simple. ¿No? Le vamos a intentar, profe. Sí, no hay problema. Y con que lleguen a la solución, con que hagan la sustitución, o sea, que se regresen en la sustitución, que la solución quede en términos de x y y. Ya claro que si pueden, pues se puede simplificar un poco. Aunque aquí generalmente la solución queda en forma implícita. Por más que traté acá de simplificar, esta es la forma más sencilla. No hay más. ¿Sí? Y no se puede despejar a X o a Y. Si trato de despejar de aquí a Y, queda de este lado de todas formas.
Si trato de despejar a X, de todas formas queda del otro lado, entonces no hay forma aquí. Este es un ejemplo utilizando la sustitución U. Si utilizamos la sustitución B igual a X sobre Y, lo único que puede cambiar es que a lo mejor las integrales que resulten sean un poco más laboriosas, ¿sí? Entonces, pero igual se puede llegar a la misma solución utilizando la otra sustitución. Vamos a ver un ejemplo más. Entonces, tenemos nuevamente una ecuación diferencial. Es 8x cúbica por y por la diferencial de x, más 2y cuarta menos 9x cuarta diferencial de y igual a 0. Entonces, primero comprobamos que la ecuación diferencial sea homogénea. Tenemos que m de xy es 8x cúbica por y n de xy es 2y cuarta menos 9x cuarta. Entonces, m lo evalúo en t por x, t por y, queda 8 que multiplica a t por x al cubo, que multiplica a t por y. Entonces queda 8, aquí al elevar t al cubo, aquí al elevar t por x al cubo me queda t cúbica por x cúbica. Y esto por t por y, entonces tengo t cúbica aquí, por la t de aquí queda t cuarta. 8t cuarta y luego x cúbica por y, x cúbica por y. Entonces puedo sacar a t cuarta y me queda t cuarta que multiplica a 8x cúbica y, pero 8x cúbica y es m de xy. Entonces la función m de xy es homogénea de grado 4. Ahora evaluamos n en t por x, t por y y nos queda 2 que multiplica a t por y, esto a la cuarta, menos 9 que multiplica a t por x, esto a la cuarta. Queda 2 t cuarta por y cuarta menos 9 t cuarta por x cuarta. Sacando factor común, que sería t cuarta que multiplica a 2y cuarta menos 9x cuarta. Y esto es igual a t cuarta por n de xy. Entonces también es homogénea de grado 4. Así que la ecuación diferencial es homogénea y entonces voy a utilizar una sustitución. Y aquí podemos notar que es más sencilla m que n. M solo consta de un término que es 8x cúbica y n es una diferencia de potencias cuartas. Entonces es más sencilla la función m que la función n. Y entonces utilizo b igual a x sobre y. Si tengo que b es igual a x sobre y, x va a ser igual a b por y. Y la diferencial de x es b diferencial de y más y diferencial de b. Entonces sustituimos en la ecuación diferencial. En lugar de x voy a poner b por y. En lugar de la diferencial de x voy a poner b diferencial de y más y diferencial de b. Entonces hacemos la sustitución. Me queda 8 que multiplica a b por y, esto elevado al cubo, por y que multiplica a b por la diferencial de y más y por la diferencial de b. Más 2y cuarta menos 9 que multiplica a b por y elevado a la cuarta por la diferencial de y igual a 0. Entonces aquí al multiplicar me queda 8b cuarta. El b cuarta se obtiene de elevar b al cubo y multiplicarlo por b de aquí, queda b cuarta. Y luego tengo y al cubo por y, queda y cuarta por la diferencial de y. Luego más, ahora esto multiplica a y diferencial de b, entonces me queda 8, tengo b elevado al cubo, queda aquí, y luego tengo y elevado al cubo por y, queda y elevado a la quinta, por diferencial de b. Luego más 2y cuarta menos 9b cuarta, y cuarta, diferencial de y igual a 0. Ahora agrupo el primer y el tercer sumando. Nos queda 8b cuarta por y cuarta más 2y cuarta menos 9b cuarta y cuarta por la diferencial de y. Más 8b cúbica y quinta diferencial de b igual a 0.
Simplifico 8b cuarta por y cuarta menos 9b cuarta por y cuarta. Me queda menos b cuarta por y cuarta. Entonces tenemos 2y cuarta menos b cuarta por y cuarta diferencial de y más 8b cúbica por y quinta diferencial de b igual a 0. Y luego de aquí voy a sacar factor común que sería y cuarta. Entonces me queda y cuarta que multiplica a 2 menos b cuarta diferencial de y más 8b cúbica y quinta diferencial de b igual a 0. Y esta ya es separable. Entonces aplicamos el método de las separables, separamos variables. Tengo y cuarta que multiplica a 2 menos b cuarta diferencial de y más 8b cúbica y quinta diferencial de b igual a 0. Entonces este y quinta pasa dividiendo, este 2 menos b cuarta pasa dividiendo aquí. Nos queda y cuarta sobre y quinta diferencial de y más 8b cúbica sobre 2 menos b cuarta diferencial de b igual a 0. Y ahora integramos. Simplifico y cuarta con y quinta, queda la integral de 1 sobre y diferencial de y más 8b cúbica sobre 2 menos b cuarta diferencial de b igual a la integral de 0. La integral de 1 sobre y es logaritmo natural de valor absoluto de y. La integral de 8b cúbica sobre 2 menos b cuarta diferencial de b es por sustitución. Se toma una sustitución y queda menos 2 logaritmo natural de 2 menos b cuarta. Y la integral de 0 es una constante, C1. Entonces ya tengo la solución, pero está en términos de y y de b. Entonces me regreso en la sustitución para que quede en términos de x y y. Tengo logaritmo natural de valor absoluto de y menos 2 por logaritmo natural de 2 menos x sobre y elevado a la cuarta igual a una constante. Y ahora simplificamos, queda logaritmo natural de y menos 2 logaritmo natural de valor absoluto de 2 menos x cuarta sobre y cuarta igual a C1. Hago la suma que está aquí en este logaritmo, la suma de fracciones, queda logaritmo de y menos 2 por el logaritmo de valor absoluto de 2y cuarta menos x cuarta sobre y cuarta igual a C1. Luego voy a aplicar propiedades de los logaritmos. El 2 que estaba multiplicando lo subo como exponente aquí. Queda logaritmo de y menos logaritmo de valor absoluto de 2y cuarta menos x cuarta sobre y cuarta y esto elevado al cuadrado. Separo el cuadrado ya que es un cociente. Puedo separar el cuadrado. Queda logaritmo de y menos logaritmo de valor absoluto de 2y cuarta menos x cuarta elevado al cuadrado sobre y cuarta elevado al cuadrado que sería y a la 8. Y esto igual a una constante. Ahora, como es una diferencia de logaritmos, esto lo puedo ver como el logaritmo de un cociente. Queda logaritmo de y sobre 2y cuarta menos x cuadrada al cuadrado sobre y a la 8. Y aplicando aquí extremos y medios, queda logaritmo de valor absoluto de y a la 9 sobre 2y cuarta menos x cuarta elevado al cuadrado. Y esto igual a una constante. Aplico la exponencial para eliminar el logaritmo y queda entonces y a la 9 sobre 2y cuarta menos x cuarta al cuadrado igual a otra constante. Y luego este término que divide lo paso multiplicando y tengo así la solución general que es y a la 9 igual a c que multiplica a 2y cuarta menos x cuarta elevado al cuadrado. Ese es el resultado. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, porque lo que sigue pues son también ejercicios de este tema. Serían 3 ejercicios. Pero no sé si sea bueno que los hagan ahora o más tarde con calma, porque como este método sí estuvo un poquito más pesado, pues a lo mejor
necesitan volver a revisar la presentación para poder resolverlos. Entonces, yo creo que se les quedan de tarea. Ahorita voy a subir el archivo a la plataforma para que puedan revisar el tema y para que puedan hacer estos ejercicios. O no sé ustedes cómo ven. Sí, profe. Sí, profe, yo estoy bien como Sí, profe, a mí está bien. Pero para que podamos revisar la presentación, ¿no? Sí, porque la verdad, como está más laborioso, sí necesitan ir checando la presentación para que vean los pasos, porque se pueden perder en algún momento. Entonces, déjenme de una vez la subo para que ya lo revisen. Entonces, sería el tema 2 de la unidad 1. Es unidad 1. Vamos a cargar el archivo. Ecuaciones diferenciales. Tema 2. Bien, pues ya se cargó en la plataforma. Entonces, lo revisan y hacen esos ejercicios. Si tienen dudas, recuerden que el viernes podemos resolver las dudas que tengan. Ahora también, si quieren, en la siguiente clase, al inicio, si son algunas dudas pequeñas, ahí las podemos resolver. Pero si quieren que les ayude a resolver algún problema, pues sería el viernes. ¿Sí? Gracias, profe. Y bueno, pues por hoy sería todo. Aquí le dejamos. Entonces tienen esa tarea, la revisan, la hacen con calma. Entonces por hoy sería todo. Nos vemos el jueves en esta materia. Sale, profe, nos vemos al rato también. Y al rato, pues Sí, en la profe. siguiente materia, ¿no? Materia. Bueno, entonces... Lo que sí, profe, gracias.